¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Alejandro Torres. No hemos hecho videos aquí, más que en mi oficina, en mi cueva. Bueno, aquí estamos en la intimidad de mi hogar, que es su hogar. Y bueno, vamos a hacer un video el día de hoy. Me han preguntado sobre mis accidentes, si tuve accidentes o no. Y les quiero mostrar algo. Esto no se los había compartido. Miren lo que les estoy presumiendo. Gracias de verdad a todos ustedes. Es el botón que no se los había enseñado, más en una fotografía. Salió por ahí. Bueno, pues ya lo tengo aquí colgado en el muro consentido. Bueno, aquí está, botón de los 100,000 suscriptores de YouTube. Bueno, también aquí en casa, ustedes han estado en mi oficina, en mi cueva, que digo yo. Bueno, aquí en casa tengo este trofeo, que son de los más representativos. En primer lugar, ¿se acuerdan que les había dicho que tengo recuerdos de la noche muy bonitos? Rally de la medianoche. Aquí está. Bueno, y no podía faltar la taza de Ayrton Senna, ¿eh? Miren, este es un subcampeonato que tuve en 1988, segundo lugar, pilotos, campeonato nacional, CNR es Comisión Nacional de Rallys, ahora es CNRM. Yo siempre he dicho, cada piloto tenemos un rango de velocidad, un límite. Si sobrepasas ese límite es cuando estás en peligro. Decía Ayrton Senna que ese límite donde él andaba siempre es donde, él así decía, él hablaba con Dios en ese límite porque estaba al borde del límite y decía, ahí es cuando hablo con Dios. Bueno, yo no lo veía de esa forma, no sé, pero en ese límite se siente ya que va el coche como flotando, como que ya lo vas perdiendo. Es cuando debes de reconocer ese límite, ese rango máximo de velocidad de cada piloto y hasta ahí quedarte, porque si te pasa tantito más, pues pierdes, ¿no? Pierdes y es cuando vienen los despistes, los accidentes. Me han dicho que sí he tenido accidentes. Vaya que he tenido accidentes, o tuve, más bien en tiempo pasado, ¿no? Yo era un piloto tan rápido, la verdad era muy rápido, que arriesgaba muchísimo. Entonces, claro que tuve muchos accidentes, salidas, volteadas, despistes. Uno de ellos fatal, la verdad, que me dolió muchísimo, pues obviamente, imagínense, si no me va a doler, perdí a un gran amigo a un lado mío. Un gran amigo, Mauricio González Algonchas, hasta donde estés, un fuerte y cariñoso abrazo. Compartíamos la pasión de las carreras, él me preparaba el motor, estábamos probando un motor, el automóvil golpeó de su lado y desgraciadamente pierde la vida Mauricio. Fue un shock para mí, ya se han de imaginar, impresionante. Tuve mucho apoyo en ese momento, yo estaba compitiendo en los rallies, tuve mucho apoyo, los patrocinadores me dijeron, te ponemos otro auto, tienes que volver a manejar ya inmediatamente. Ese año fue el trofeo que les mencioné, que les dije del 88, subcampeón nacional de rallies. Y también por eso lo guardo aquí con mucho cariño, ¿no? Porque ese año fue claroscuro para mí, tuve ese accidente que me marcó, que estuve a punto de retirarme, dejar las carreras. Y bueno, no lo hice, seguí adelante por la pasión y el gusto por los automóviles. Yo sé que a Mauricio le hubiera encantado seguir, él me preparaba los motores y independientemente de lo que se pueda pensar, a veces los que están fuera de las competencias no saben la pasión y el gusto por correr y que a veces uno piensa, aún con la juventud que teníamos, en los accidentes, pues claro que pasan y por eso hay que tener mucho cuidado y por eso estamos haciendo esta labor en Velocidad Total de enseñar la conducción, las técnicas y secretos de la conducción deportiva que te salvan la vida. Y no porque yo me lo invente, lo he vivido y lo he sufrido. Por supuesto que los accidentes te marcan y te enseñan muchas cosas. De los accidentes debes de aprender. Entonces, bueno, pues ese fue el más grave, pero por supuesto que he tenido, recuerdo un rally medianoche, de los accidentes más fuertes, salimos volando, se acababa la etapa y estaba prácticamente la curva a la derecha y entré bastante rápido. Mi navegante me dice derecha, no alcanzo a frenar y salimos volando, dimos una vuelta de campana. Y también eso pues te enseña a tener, aunque ya vayas a llegar a la meta, no tienes que acelerar a todos y más en un rally de noche, sin marcar lo que viene después del final. Y no marcamos nosotros llegamos al final y dejamos de marcar. ¿Qué es marcar? El levantamiento que hacemos del camino. Ya no teníamos marcado nada, entonces no marcamos que después del final había una derecha a 50 metros, derecha de 1, era una vuelta de esquina. Nos salimos. Entonces eso es un error que jamás volvimos a cometer. Y bueno, así son las carreras de autos. Aprendes de lo malo. Y es de lo que yo en este canal les estoy tratando de compartir, de las experiencias negativas, hacerlas positivas para que ustedes conduzcan bien. Y no tienen que ser pilotos ni nada, por supuesto que no. En una conducción cotidiana, si yo les digo, a mí me pasó esto, yo sufrí esto, cuando entro a la curva y entras con el acelerador a fondo y se te va el auto,
Yo ya sé qué hacer porque me ha pasado y me he salido de las curvas, claro que sí, y me he accidentado y me he volteado, claro que sí. Yo pienso y creo que si un piloto arranca una competencia con el temor a que le pueda pasar algo físicamente, pues ni siquiera la va a arrancar. O al coche. Uno va pensando en ganar. Y yo siempre he dicho, mente positiva. Lo que está en tu mente está en tu vida. Si tú piensas positivo, y no me refiero a las carreras de autos, a cualquier actividad en la vida. Si tú piensas positivo, te va positivo en la vida. Si piensas negativo, traes la mala energía. Y no puedes estar pensando en algo negativo siempre. ¿Por qué? Porque tú ya no estás con esa mente positiva. Entonces, como piloto, siempre te imaginas, o yo me imaginé al menos, siempre ganando la competencia y en el podium, que es el triunfo máximo, ¿no? Así es la vida de un piloto, así fue mi vida. Y todas las experiencias, pues se las trato de compartir en los videos de conducción deportiva. Una cosa que me han preguntado mucho en aquella época, ¿qué pasaba por mi mente cuando tienes un accidente en una competencia? Entre la pasión, la adrenalina y la juventud en esa época, no te pasa por tu mente lastimarte físicamente. No sé por qué, o al menos a mí. Te pasaba por tu mente a lo mejor perder puntos, perder la competencia, te daba un coraje tremendo el dejar ir un campeonato, el dejar ir los puntos de ese evento, y no piensas a lo mejor en que te pueda pasar algo. Otros accidentes, pues obviamente en tierra, de noche, ya les platiqué. Tuve alrededor de entre 9 y 10. Tampoco fueron muchos, ¿eh? Yo conocí pilotos que en una temporada tenían 5 o 6 accidentes de 12 competencias, o sea, era mucho. Yo en toda mi carrera deportiva, creo que los conté la última vez, tuve 9 accidentes, o sea, realmente no son muchos. Haciendo un parámetro son muy pocos, ¿no? Pero claro que los tuve. Entonces traté de aprender de ellos para tratar de hacer esto positivo para todos ustedes. Como ya les había comentado, la mayor parte de mis accidentes fueron al inicio de mi carrera. ¿Por qué? Porque yo tenía menos de 20 años. Entonces, con esa edad, esa adrenalina, ese ímpetu y esas ganas de resaltar en un deporte, no mides absolutamente nada, vas al 110% siempre. Y en todas las categorías pasa esto, ¿eh? Desde un Hamilton, no era lo mismo cuando fue joven, Hamilton, tuvo más salidas, más despistes, rompió más motores, que ahora ya un Hamilton maduro. En cualquier nivel, ya sea amateur también, los pilotos amateur también a sus inicios tienen, pues, en lo que se hacen al hábito. Entonces, bueno, pues esto pasa en cualquier categoría. A mí me pasó también en mis inicios, si vamos a poner mis primeros 5 años de competencia, pues ahí fue donde tuve quizá los mayores accidentes. De los 9 que les platico, igual a lo mejor fueron 6 o 7 ahí, en esa época. Después ya fueron menos y después ya al final de mi carrera fueron muy pocos, es más, ninguno. Los últimos años de mi carrera ya no tuve ningún accidente y por eso me llegaron a llamar algunas marcas importantes porque, bueno, pues ya eres un piloto con experiencia, no rompes el auto, eres rápido y lo pones en la meta. Y estos son puntos y estos son campeonatos. Entonces, esto es lo que se debe de hacer como piloto. Entonces, bueno, como ya les comenté, desde la comodidad de mi hogar, que es su hogar, me despido y nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Alejandro Torres. Hasta la próxima.